Alumnos de tercer año, vamos a dar comienzo a la clase 13 y 14 sobre cuadrado y cubo de un binomio. Bueno, pero antes vamos a necesitar revisar la propiedad distributiva de un exponente respecto al producto. Veamos un ejemplo. Tenemos menos 3a a la quinta y todo esto a su vez elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer con ese cuadrado? Distribuirlo respecto a cada uno de estos factores. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Fíjense, lo tenemos que distribuir 2 veces. Entonces, por un lado nos va a quedar menos 3 elevado al cuadrado y por el otro a la quinta, que a su vez va a estar elevado al cuadrado. Por un lado, vamos a resolver la parte numérica, como ya sabemos hacerlo, que eso nos va a dar 9, y por otro lado, debemos recordar que acá tenemos que aplicar una propiedad de potenciación, donde dice que cuando tenemos una potencia de otra potencia, esos exponentes se multiplican. Por lo tanto, nos va a quedar con un exponente 10. Fíjense, final, 9a a la décima. Con esto ahora vamos a poder hacer el desarrollo del cuadrado de un binomio. Recordemos, binomio significaba que era dos términos, una expresión algebraica de dos términos, y el cuadrado de un binomio significa que esos dos términos están a la vez elevado al cuadrado. Bueno, acá se denota que al desarrollar ese cuadrado de un binomio, no es una distributiva respecto a la suma. Eso no se puede hacer como hicimos en el anterior, que sí respecto a un producto, pero nunca respecto a una suma o en su defecto a una resta. De hecho, fíjense, si hacemos la distributiva aparece el a cuadrado, y lo mismo acá, aparece el b cuadrado, pero además aparece otro término en el medio, que evidentemente eso es lo que hace la diferencia. Vamos a ver de dónde sale ese término, haciendo una breve demostración en forma analítica. Tenemos el cuadrado de este binomio a más b, y vamos a aplicar la definición de una potencia que dice que si algo está elevado al cuadrado, tenemos que multiplicar por sí misma esa base 2 veces en este caso, y esta base ahora es este paréntesis. Entonces vamos a multiplicar el paréntesis 2 veces por sí mismo. Bien, entonces esto para poder resolverse tenemos que aplicar la propiedad distributiva, ¿no? A por A por B por A, B por B. Entonces quedó transformado en 4 términos. Vamos a resolver cada uno de los términos. A por A cuadrado. En este último, B por B, nos queda B cuadrado. Y en el medio, fíjense lo siguiente. Por un lado tenemos A por B y por otro lado tenemos B por A. Estas notaciones son idénticas, son semejantes. ¿Por qué? Porque hay una propiedad en la multiplicación que se llama conmutativa, que dice que el orden de los factores no altera el producto. Es una frase conocida, pero en realidad es matemática pura. Por ejemplo, si tengo que hacer 5 por 3, es lo mismo que hacer 3 por 5. Ambos nos dan el mismo resultado, que es 15. Eso significa que cambiar el orden de cómo las multiplicamos no modifica nada. Por lo tanto, tenemos un AB por acá y otro AB por acá. Entonces tenemos un total de 2. De esa manera nos queda A al cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. Bien, cuando nosotros tengamos que aplicar el cuadrado de un binomio, la consigna va a ser desarrolle el siguiente cuadrado. No vamos a estar haciendo esto, ¿sí? Esto es una demostración para que veamos que aparece un término en el medio, que no es simplemente distribuir, eso estaría mal, ¿sí? Tenemos que aplicar esta fórmula, partir del cuadrado del binomio y concluir siempre en este último paso. Vamos con un ejemplo. Tenemos 3x menos y al cubo, todo eso obviamente al cuadrado. Ahora, nuestro primer término, 3x, sería lo que tenemos acá como a, y nuestro segundo término, menos y cubo, sería b. Entonces, vamos a prestar especial atención al desarrollo del cuadrado
usando esto como si fuese una fórmula. Vamos a ir reemplazando en A por 3x y en las B por menos i al cubo. Veamos entonces cómo queda. 3x al cuadrado más 2 por 3x por menos i cubo más menos i cubo elevado al cuadrado. ¿Sí? Los signos se respetan tal cual aparecen en la fórmula. Entonces ahora esto, fíjense, quedó convertido en un trinomio, donde tenemos que resolver cada uno de los términos. En el primer término vamos a tener que distribuir este cuadrado como vimos en la primera diapositiva. Nos queda 3 al cuadrado, que es 9, x al cuadrado, x cuadrado. En el medio hay que resolver toda esta multiplicación. Primero los signos, más por menos, después los números, 2 por 3, 6, y entre las letras las vamos a dejar así como están, porque no son letras iguales, así que no podemos hacer nada. Y por último, este cuadrado afecta a este cubo, sabemos que tenemos que aplicar la propiedad de potenciación, que significa que en este caso hay que multiplicarlos, y siempre que elevamos al cuadrado, siempre es positivo. Y como acá siempre hay que elevar al cuadrado, nos está diciendo que este último término ni lo pensemos, porque siempre va a tener que quedar positivo. Vamos a ver ahora una demostración geométrica del cuadrado de un binomio. ¿De dónde sale todas esas notaciones que hicimos en lo anterior de forma analítica? Fíjense, vamos a partir de un cuadrado que tiene lado A. Sabemos que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Y vamos a hacer una extensión de este cuadrado, de cada uno de los lados, una cierta longitud, la misma en ambos, ¿sí? Para que esto se convierta en otro cuadrado más grande, y esa longitud que vamos a extender la vamos a llamar B. Entonces queda así. Pero como esto queremos convertirlo en otro cuadrado más grande, acá tendríamos que completar con otro cuadradito, que justamente es del lado B, ¿sí? Esta longitud es la misma que está acá, y esta altura es la misma que está acá, entonces es del lado B. Por lo tanto, ahora, si lo pensamos como un cuadrado mayor, nuestro lado va a ser esta longitud A más lo que agregamos, que es B. Es decir, todo este lado va a ser A más B, y como es un cuadrado, acá pasa lo mismo, A más B. Con esta idea vamos a hacer una descomposición de las figuras de la siguiente manera, ¿no? Tenemos por un lado el cuadrado verde del lado A, tenemos dos rectángulos azules en este caso, y tenemos el cuadrado rojo del lado B. Si nosotros queremos calcular las áreas de cada una de estas figuras, la primera, como es del lado A, nos va a quedar A por A, es decir, A cuadrado. En los rectángulos nos va a quedar, como es base por altura, vamos a poner A por B, y el otro, la base es B y la altura es A, así que es B por A. ¿Les va sonando las expresiones a lo que vimos en la diapositiva anterior? Y en este último, también, como es del lado B, B por B, B cuadrado. Si volviendo a este cuadrado grande queremos calcular su área, lo que tendríamos que hacer es A por B por A por B, es decir, A por B al cuadrado. ¿Y a qué va a ser igual? Y si hicimos las descomposiciones de todas estas figuras, ¿qué tenemos? Que esta área del cuadrado grande, que es A más B todo elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma entre el cuadrado verde, A cuadrado, más 2 veces rectángulos, es decir, 2 veces AB, más B cuadrado, que justamente es el desarrollo del cuadrado de un binomio. Esta sería entonces la explicación geométrica de este cuadrado de un binomio, del desarrollo. Vamos a ver ahora el cubo de un binomio, ¿sí? Fíjense, el cubo de un binomio también, no podemos pensar como que hay que distribuir respecto a la suma, eso no está bien. De hecho, fíjense,
Si lo distribuimos, solo nos quedaríamos con el primero y último término. Y miren lo que aparece en el medio. 2 términos más. De manera análoga a lo que habíamos hecho con el cuadrado binomio, vamos a ver cómo se desarrolla, de dónde salen esos términos del medio. Tenemos a más b elevado al cubo. Ahora, ¿qué sabemos si está elevado al cubo? Que tengo que multiplicar por sí misma esa base 3 veces. O bien, puedo multiplicar por sí misma 2 veces y después una vez más, ¿no? Ahí se completan las 3. Eso lo hacemos así porque ya conocemos el cuadrado binomio. Ponemos lo que sabemos, a cuadrado más 2ab más b cuadrado, y bajamos el segundo paréntesis. Acá vamos a tener que hacer propiedad distributiva, a cuadrado por a cuadrado por b, 2ab por a, 2ab por b, y por último b cuadrado con a y b cuadrado con b. Fíjense que se convirtió esta expresión en 6 términos. Bueno, en cada uno de los términos vamos a tratar de resolver lo que podemos. Fíjense lo que pasa en el primero y en el último. Tenemos bases iguales, en este caso la base A y en este caso la base B. Y se están multiplicando. Por lo tanto, vamos a tener que sumar los exponentes. Acá ya sabemos que nos va a quedar A al cubo y acá nos va a quedar B al cubo, justamente lo que tenemos acá. Vamos a ver qué pasa en el medio. Fíjense, acá tenemos A cuadrado B. Y en el tercer término tenemos AB A. ¿Eso qué significa? Que vamos a multiplicar las letras que son iguales entre sí. Es decir, A por A nos queda A cuadrado como este, y al ladito dejamos la B, porque no hay otra B para poder multiplicar. ¿Cuántos tenemos de estas expresiones semejantes? Acá tenemos una, acá tenemos 2, entonces tenemos un total de 3. Miren, acá arriba. De la misma manera, similar, vamos a ver lo que pasa entre el cuarto y quinto término. Tenemos que multiplicar las letras que son iguales, en este caso B por B. Entonces nos va a quedar 2AB cuadrado. ¿Qué es lo que está acá? B cuadrado A. Sabemos que cambiarle el orden no modifica su producto. Y nuevamente, acá tenemos 2 de esta expresión y acá tenemos una de esa misma expresión. O sea que tenemos un total de 3. ¿De qué? De AB cuadrado. Bueno, finalmente entonces nos queda A cubo 3 veces A cuadrado B más 3 veces AB cuadrado más B cubo. Bueno, con esto vamos a poder avanzar en las actividades que les mandé, recordando que siempre tenemos que aplicar las fórmulas, no hacer los desarrollos que hicimos acá. Esto fue para explicar de dónde vienen esos términos que están en el medio. Y la demostración geométrica la vamos a dejar para las futuras clases, porque yo les voy a dejar en el Classroom los moldes para poder construir poliedros y cubos que nos invitan entonces a hacer la demostración geométrica del cubo de un binomio. ¿Por qué? Nos va a llevar un poco más de tiempo, a diferencia de lo que hicimos con el cuadrado binomio. En el cuadrado binomio teníamos figuras planas, ¿sí? En el caso del cubo de un binomio vamos a necesitar cuerpos geométricos, porque estábamos calculando volumen. Por eso cuando le vamos al cubo calculamos volumen. Por lo tanto, les voy a mandar los moldes y en la próxima reunión por Zoom que tengamos, vamos a tener a mano esos moldes ya recortados, listos para convertirlos en cuerpos geométricos, pero lo vamos a hacer juntos en esa clase, ¿sí? Lo demás van a poder hacer el desarrollo de forma analítica, recuerden, aplicando la fórmula en las actividades que ya les subí al Classroom. Chicos, nos estamos viendo el próximo miércoles. Chao, chao.